Buenas noches, un saludo para todos, un saludo cordial, un abrazo fraternal para todos. Hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 12. Hoy vamos a continuar lo que iniciamos la semana pasada con respecto a la Pascua. Hoy vamos a ver la segunda parte y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a orar, vamos a la alabanza y volvemos al capítulo 12. Venimos a estudiar el resto del capítulo 12. Entonces, acompáñenme en una oración y arrancamos. Padre bueno, gracias Señor por tu bondad y tu misericordia. Gracias Padre porque tú eres compasivo con nosotros, Señor, porque tu misericordia ha sido y es nueva cada mañana. Gracias Dios te damos por permitirnos venir a estudiar tu palabra. Hoy venimos, Señor, y nos postramos delante de tu trono en acción de gracias. Porque tu palabra es vida, Señor. Porque tu palabra es esa luz que nos ilumina, es esa luz que alumbra nuestro camino. Es esa luz, Señor, que alumbra nuestros pies. Gracias, Padre, por tu mensaje. Gracias, Señor, te damos en este día por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros. A ti sea la gloria y la honra. Santificado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre, Padre. Desde la eternidad y hasta la eternidad es tu justicia, Dios. Desde el principio hasta el fin es tu amor. Grandes son tus maravillas, Señor. Grandes son tus milagros. Grandes son tus señales. Gracias, Dios, porque nos revelas los misterios de tu reino, Padre bueno. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto y rendido delante de ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender y dimensionar cuánto es el amor que tú nos das, cuánto es el amor que tú nos has dado, Señor, cuánto nos amas. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor. El Verbo hecho carne que ha habitado entre nosotros, en medio de nosotros. Gracias, Padre, por esa verdad, por el camino, por la vida, por la sangre que ha derramado sobre un madero, Dios, por nosotros, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Gracias, Señor, porque en Cristo, tu Hijo, podemos ver la plenitud de tu amor, de tu gran amor, Señor. Tú eres nuestra roca fuerte, Señor, nuestro castillo. Tú eres nuestro pastor, nuestro buen pastor, que nos lleva a aguas de reposo, Señor, a descansar, que nos pastorea sobre pastos delicados, que nos guía y pelea por nosotros día tras día, Señor. Ayúdanos, Padre, con nuestro corazón que es engañoso más que todas las cosas, perverso, y solamente tú lo conoces, Señor. Mira si en nosotros, si en cada uno de nosotros hay caminos de iniquidad. Esculca nuestros pensamientos y nuestro corazón y guíanos, Señor, por tu camino eterno. Saca a la luz, Señor, todo lo que hay en nuestros corazones, porque nuestros corazones son perversos, Padre. Ni siquiera nosotros conocemos qué hay ahí, solamente tú. Por eso, Señor, danos a conocer cuál es esa levadura que nos está contaminando y que no nos deja oír tu voz. Padre, hoy te pido que tu mensaje sea tuyo y no mío. Que el mensaje que tú nos mandas hoy venga directamente de tu boca. Venga directamente de ti, Señor. Que no sean ideas mías.
Que no sean enseñanzas de hombres, sino que verdaderamente sea tu mensaje, Señor. Padre, de ti soy, a ti te sirvo, y en ti he puesto toda mi confianza, Padre bueno. Que hoy, Señor, nosotros nos rindamos a ti. Que lo más importante en nuestras vidas, Señor, seas tú, y que todo gire en torno a ti, no a nosotros. No en qué nos puedes dar, en qué nos puedes sanar, sino que nosotros nos rindamos a tus pies para adorarte, para alabarte, para glorificarte. Que si vivimos, Señor, sea para tu gloria. Que si estamos felices y contentos, sea para tu gloria. Que si estamos sanos, Señor, sea para tu gloria. Que si morimos, Señor, inclusive sea para tu gloria. Que si enfermamos, Señor, sea para que tú te glorifiques en nosotros. Que tú seas el todo en nuestras vidas, Padre. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús y pongo esta enseñanza, este mensaje delante de tus pies. Que seas tú guiándonos, Señor. Que seas tú hablándonos esta noche. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén. Mis hermanos, vamos a la alabanza y ya regresamos. Hermanos, un saludo cordial para todos ustedes. Vamos a seguir adorando en este tiempo de cuarentena a nuestro Señor. Una canción de nuestra Isi de mañana. Amén. Y de mañana, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? Y de mañana, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? Y de mañana, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? Aleluya, 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 y estando en mi corazón, seguro estoy porque me ama y yo a él. Y estando en mi corazón, seguro estoy porque él me ama y yo a él. y cuando oro, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? Y cuando oro, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? Aleluya, 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 y estando en mi corazón, seguro estoy porque él me ama y yo a él. Y estando en mi corazón, seguro estoy porque él me ama y yo a él. y en cuarentena, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? Cuarentena, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? Cuarentena, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? Cuarentena, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? Aleluya, 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 y estando en mi corazón, seguro estoy porque él me ama y yo a él. Y estando en mi corazón, seguro estoy porque él me ama y yo a él. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Sigamos adorando a nuestro Señor, nuestro Padre Todopoderoso. Señor poderoso. Señor poderoso. Señor poderoso, Señor poderoso. Señor poderoso, Cantar, 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 Dios mío. cantar, 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 cantar,
agradarte a ti. Quiero cantarte a ti, predicar, bautizar, predicar cada día a ti, predicar, bautizar, predicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. quiero orarte a ti. Quiero orarte a ti. Quiero orarte a ti. Quiero orarte a ti. Predicar, bautizar, predicar cada día a ti. Predicar, bautizar, predicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. vivir por ti, Quiero vivir por ti. vivir por ti. Quiero vivir por ti. Predicar, bautizar, predicar cada día a ti. Predicar, bautizar, predicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. servirte a ti, Quiero servirte a ti. servirte a ti. Quiero servirte a ti. Predicar, bautizar, predicar cada día a ti. Predicar, bautizar, predicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Señor poderoso. Ok, entonces vamos directamente al capítulo 12. La vez pasada habíamos terminado en el versículo 16. Hoy vamos a recapitular un poco qué fue lo que vimos en la clase pasada. Recordemos que el Señor les dijo al pueblo de Israel, antes que salieran definitivamente de Egipto, que tenían que celebrar la fiesta de la Pascua. Esto iba a marcar el comienzo de su vida como nación y por lo tanto deberían recordarlo cada año. Hablamos de que ese fue un momento decisivo. El tiempo viejo ya había pasado, iba a iniciar una nueva era en la nación de Israel. Recordemos también que les fue dicho que con estas indicaciones estarían a salvo de que cayera sobre ellos la ira de Dios. Vamos teniendo bien en cuenta todas esas recomendaciones y todo el mensaje que vimos de la Pascua, porque aquí viene como la aplicación de lo que nosotros vimos la semana pasada. Hablamos igual sobre cómo en el Nuevo Testamento se nos enseña que este era un símbolo de Cristo. El cordero que sacrificaron en tierra de Egipto es un símbolo de Cristo, que es el cordero pascual, que es nuestro cordero pascual. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a meternos un poco sobre la fiesta que el Señor les envió, les dio las indicaciones para que la celebraran, que es la fiesta de los panes sin levadura. Entonces vamos al versículo 17. Les leo. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tengan levadura. Donde quiera que iban ustedes comerán pan sin levadura. Convocó entonces Moisés a los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de la sangre
el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Versículo 23. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Cuando sus hijos le pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Vamos a revisar esta parte. La fiesta de los panes sin levadura. En los versículos del 15 al 20 se hace mucha referencia, se hace varias veces referencia a la palabra levadura, lo que debe de llamarnos la atención. Recordemos que en el Nuevo Testamento se refiere con respecto a la levadura como un símbolo de impureza. Lo leemos en Mateo 16, versículo 6. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. El contexto es que a los apóstoles se les había olvidado llevar pan, traer pan. Y Jesús les dice, tengan cuidado de la levadura. Los apóstoles habían pensado que Jesús les estaba diciendo que les estaba recriminando por no haber llevado pan. Pero en el versículo 12 del mismo capítulo 16, ellos ya entendieron a qué se refería. Dice en el versículo 12, entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Vuelvo y repito. Comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan que no llevaron, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Ahora miremos por qué hace tanto énfasis en esa levadura. Esa levadura también tiene un poder de expansión, un poder de propagación muy rápido. ¿Qué dice el Mateo capítulo 13? Dice, también les contó esta parábola. El reino de los cielos se puede comparar a la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para que toda la masa fermente. Mezcla levadura con 3 medidas de harina. Suficiente para que toda la masa se fermente. ¿A qué hace referencia? A lo bueno que es la harina mezclada con levadura. Así es el reino de los cielos. El mensaje bueno, el mensaje que el Señor trajo, el mensaje que Jesucristo nos dejó, que los apóstoles empezaron a difundir, que los apóstoles empezaron a llevar a todas las naciones. Esa harina buena se le empieza a penetrar, se empieza a ver en medio de ese mensaje algo de levadura. Y esa levadura empieza a fermentar el mensaje. De ahí que hay tantas sectas, de ahí que hay tanto mensaje equivocado, de ahí que hay tantas falsas enseñanzas. Es una trampa. ¿Y cómo funciona una trampa? ¿O qué se necesita para que una trampa funcione? Literalmente son dos cosas.
Una, que la trampa esté camuflada, que esté camuflada en la realidad, en lo que parece, en lo que es la verdad. Una trampa en el campo no está ahí puesta por encima para que cualquiera llegue y hay una trampa y ¡pum! Y me caí en la trampa. ¿Cierto que no? Está camuflada, está metida ahí dentro de lo que parece real. Y fuera de eso, otra parte para que funcione la trampa es que haya un cebo, que haya algo que nos atraiga, que haya algo que sea atractivo. Entonces, cuando uno va, la trampa funciona. Cuando el animal va, la trampa funciona. Cuando el animal va por eso atractivo, la trampa funciona. Entonces, la trampa va camuflada dentro de la realidad, dentro de la verdad. Pareciera ser verdad, pero no lo es. Entonces, miremos cómo lo dice Pablo a los Corintios en su primera carta. Le dice, hacen mal en jactarse. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Un poco de levadura. O sea, el poder de expansión es poderoso. Tengámoslo en cuenta porque necesitamos conocer a qué se refiere, a qué hace referencia las Escrituras con respecto a la levadura. Un poco de levadura fermenta toda la masa. A los Gálatas, Pablo les dice que un poco de esa levadura va a fermentar la masa. O sea, solo un poco de levadura nos contamina. Solo un poco de levadura que haya en nosotros o alrededor de nosotros nos va a contaminar. Vamos avanzando y vamos dándole más entendimiento a lo que el Señor nos habla con estas escrituras. Dice leímos en el versículo 19 del capítulo 12. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. Será eliminado de la comunidad de Israel. Cualquiera que tenga levadura. Todo el que lleve algo de levadura, todo el que lleve consigo algo de las costumbres y tradiciones adquiridas en toda su estadía en la nación de Egipto, debía ser cortado de la nación. Lo que simbolizaba el carácter contaminante de las costumbres y tradiciones que son el mismo mal que alejan el conocer la verdad y tener salvación. Esta levadura estaba totalmente prohibida en las ofrendas que eran quemadas en el altar. Esta levadura. Pero de pronto los estudiosos van a decir, pero es que hay unas ofrendas que sí tenían instrucción de que llevaran levadura. Estoy hablando de esas ofrendas que el pueblo de Israel hacía al Señor. Habían unas ofrendas que llamaban ofrendas de paz. Esas ofrendas, dice la Escritura, que esas debían de llevar levadura. Dice, esas ofrendas que podían llevar levadura eran las que no tipificaban el sacrificio propiciatorio de Cristo. O sea, las que no se iban a quemar, esas ofrendas que no iban a ser quemadas en el altar. Esas debían de llevar levadura. Las que iban a ser quemadas y hacían referencia al propiciatorio de Cristo no podían de llevar levadura. En las ofrendas que el pueblo participaba, que el pueblo hacía, se acercaba y daba al Señor, el pueblo como tal, esas debían de llevar levadura. Esto lo vemos o lo podemos leer en Levítico 7, 13 y en Levítico 23, 17. Un comentario de Scofield se refiere acerca de la ofrenda con levadura diciendo que es el oferente quien agradece su participación en la paz.
Y tan fervientemente significa que aunque tener paz con Dios a través del trabajo de otro, todavía hay maldad en él. Todavía había maldad en él. Eso, me acerco al Señor con levadura. La levadura que nosotros tenemos por naturaleza. Esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, que hay que eliminarla. Así como el pueblo de Israel venía con unas costumbres de adorar otros dioses, por eso las plagas, de adorar otras deidades, de tener otras costumbres, de tener otros ritos. Entonces, así debían de dejar esas costumbres, esas malas enseñanzas, esas malas prácticas, las debían de haber dejado allá, en Egipto. Las tienen que dejar allá. Por eso el Señor dice, todo el que traiga, sea de extranjero o sea de la comunidad de Israel, debían de despojarse de esa levadura. Hay que quitar esa levadura. Esa levadura, si ya entendimos que la levadura es mala, hay que sacarla de nosotros. Amós, en el capítulo 4, irónicamente, en una palabra irónica, le habla al pueblo diciendo, irónicamente, vaya a Betel y pequen, vayan a Gilgal y sigan pecando, ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Versículo 5, quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos, israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta. Afirma el Señor Omnipotente. Así lo escribe Amós con esa palabra irónica. Ahora, todo el que tenga levadura tiene que ser cortado, sea judío o sea extranjero. Si ya comprendimos qué es la levadura, a qué hace referencia las Escrituras con la levadura, entonces entenderemos por qué todo el que coma algo de levadura será eliminado de la comunidad. Si ya comprendimos que esa levadura, ese poco de levadura o mucha levadura va a contaminarnos alrededor y nos va a contaminar a nosotros, entonces tenemos que hacer salir esa levadura de en medio de nosotros y dentro de nosotros. Con seguridad va a querer influenciar esa levadura, esa poca levadura, sea dentro de nosotros o por fuera, va a querer influenciar en el mensaje que nosotros estamos oyendo del Señor. ¿Cómo puede influenciar? También en las órdenes, en las enseñanzas, en las indicaciones que el Señor nos está dando, en las indicaciones que el Señor estaba dando al pueblo de Israel. Iban a influenciar, de hecho en nosotros van a influenciar, queriendo cambiar el mensaje, queriendo cambiar las instrucciones, volviendo el mensaje algo que no es, o sea, falso, volviendo esa persona que nosotros de pronto podemos identificar como un falso profeta, como un falso mensajero. Esa levadura que nosotros hemos traído del mundo o que está alrededor de nosotros, con seguridad va a querer influenciar en el mensaje que nosotros estamos escuchando, en las enseñanzas que nosotros estamos recibiendo. Si la levadura es externa a nosotros, entonces va a haber alguien que llegó del mundo y que está en el medio de nosotros, entonces va a querer empezar a influenciar en el mensaje. ¿En qué sentido? En que empieza a hablar, sí, no, lo que dice el pastor, lo que dice el líder, lo que dice es cierto, pero no puede ser tan radical, es que ya nos volvemos radicales, es que nos volvemos legalistas, es que nos volvemos ya eso pasó, o sea, no es para tanto.
como si la sangre de Cristo no hubiera sido para tanto, como si no hubiera costado tanto nuestra salvación. Y si la levadura está dentro de nosotros, y si la levadura es un poco de esa costumbre, de esas enseñanzas que nosotros hemos traído del mundo, entonces nosotros nos empezamos a justificar. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo las cosas que hacíamos en el mundo. Y entonces hacemos lo mismo. Entonces, sí, no, eso está bien, pero no es para tanto. O sea, no, claro, hacemos esto, pero hay que adorar al Señor, hay que alabarlo, hay que amarlo, hay que amar a mi hermano, hay que amarnos unos a otros, ¿cierto? Pero no es para tanto. O sea, algo de lo que traemos de allá empieza a trabajar en nosotros para justificarnos. ¿Y cuál es el problema? Que eso va a ir creciendo. Eso va a ir creciendo de seguro paso a paso. Entonces, que estamos en un trabajo, entonces el jefe nos dice, vea, para que ustedes tengan puesto asegurado, para que ustedes tengan trabajo asegurado, entonces lo que tienen que hacer es esto, simplemente coloquen una firma ahí, que yo me encargo del resto. O sea, hacer la trampa, hacer la mentira. Y entonces por ahí nos vamos yendo. Y entonces vamos justificando esas obras. Costumbres que traemos del mundo. Y recuerden, nosotros ya no somos del mundo. Vamos avanzando. Esta es una celebración de gran importancia. En ese tiempo no se podía realizar una actividad diferente a la estipulada por el Señor. ¿A qué me refiero? Cuando leímos en el versículo 16 que no harían ningún trabajo excepto preparar los alimentos. Ese momento, esa fiesta, ese día específicamente era especial. No se podía hacer ninguna otra actividad. Todo era con la atención puesta en la fiesta, en las instrucciones, con la atención puesta en el Señor. Así debe de ser siempre que se trate del tiempo que se dedica al Señor. Así debemos de ser nosotros siempre, cada vez que nosotros nos dedicamos a hacer algo para el Señor. Entonces así debe de ser que nuestra atención esté siempre fija, esté siempre atenta cuando nos estemos dedicando en un servicio, en una reunión de familias, en una charla bíblica. Ahora es muy fácil desconcentrarnos porque virtualmente es muy fácil. Yo pongo la charla y me puedo ir a mirar si el arroz está en fuego bajo, si está en fuego alto. O sea, nos desviamos muy fácil ahora virtualmente. Pero que nosotros nos centremos cuando nos estamos tratando, estamos estudiando, estamos aprendiendo, estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando el mensaje de Dios, que nuestra atención sea siempre en ese momento hacia Él. Porque la adoración al Señor no empieza cuando Orlando, en nuestro caso, empieza a predicar la palabra. La adoración al Señor empieza en el momento en que nosotros ingresamos o al recinto, o a la sala, o cuando ingresamos virtualmente a escuchar el mensaje. Ahí es donde empezamos a adorar al Señor. Ahí es donde empieza nuestra alabanza al Señor. Cuando termine, entonces ahora sí, vamos a mirar qué hay que hacer. Vamos a poner el arroz, se quemó, no se quemó, si se quemó, ¿por qué lo dejó en el fogón? O sea, que nuestra atención se centre en el Señor. Miremos que los judíos, ¿qué hicieron? Cumplieron al pie de la letra todas las instrucciones. Que nosotros también cumplamos al pie de la letra las instrucciones. Ahí terminaríamos lo que es la fiesta de los panes sin levadura. Ahora vamos a avanzar un poco sobre la plaga como tal, la 10ª plaga, la última plaga sobre la muerte de los primogénitos.
Dice en el versículo 29. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. Grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Versículo 32. Llévense también sus rebaños y sus ganados, como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. Llega la 10ª plaga, llega la última plaga, la muerte de los primogénitos. La sangre del cordero, esa sangre que untaron en los dinteles, esa sangre sería la responsable de que el pueblo de Israel no lo tocara la última plaga. Esa sangre, vamos a concentrarnos un poco más, a poner la atención en esta parte. Esa sangre de estos corderos sacrificados esa noche, en esa tarde-noche, esa sangre que pusieron en los dinteles y en los postes de las puertas, fue la responsable para que esta 10ª plaga no tocara a los judíos, para que no tocara al pueblo de Dios. Así habría pasado con todos los que hubiesen seguido el mensaje del Señor, los que hubiesen atendido las instrucciones que Moisés dio. De seguro. Obedecer su palabra da como resultado la salvación. Obedecer su palabra da como resultado vida. Nos da vida. Obedecer su palabra, obedecer sus estatutos, obedecer sus mandatos. Para nosotros hoy para nosotros, la sangre del Cordero de Dios nos da la salvación. Nos da vida. Esa sangre nos cubre de la ira de Dios. Ya el Señor, como hablábamos en la Pascua, ya el Señor no me va a ver a mí, sino que ve a su Hijo, su sangre en mí. Porque sobre Él cayó la justicia de Dios. Que esto ya lo vimos en la primera clase. Gálatas, en el capítulo 3, lo dice Pablo así en el versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Todos los que han sido bautizados en Cristo, revestidos de Cristo. Y Cristo es el Cordero Pascual. La sangre de Cristo es la que me reviste. ¿Para qué? Para que no haya mortandad en mí. Para que yo viva. Para que cuando venga el Señor no me mire a mí, sino que mire la sangre de Cristo sobre mí. Esa sangre que quita todo pecado, el pecado del mundo. Versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús, uno solo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Todos. Por eso decimos atrás que si cualquier egipcio, si Faraón inclusive, hubiese escuchado las instrucciones de Moisés, de seguro no hubiesen muerto sus primogénitos. De seguro, de seguro. Por eso nosotros hoy estamos seguros. Porque cuánto más nos va a proteger a nosotros la sangre de Cristo, ¿cuánto más no nos va a proteger a nosotros el Hijo de Dios, su sangre? ¿Cuánto más
Si a los egipcios, a los israelitas, allá en Egipto los protegió la sangre de un cordero, ¿cuánto más no nos va a salvar a nosotros la sangre de Cristo? Hay que oír el mensaje. El Señor inició, recordemos cómo fue que pasó todo esto allá en Egipto con Faraón. El Señor inició enviando un mensaje a Faraón. ¿Recuerdan? Capítulo 5. Luego continuó mostrando su poder en la vara de Aarón, convirtiéndola en un reptil. Y su manifestación fue subiendo de nivel hasta que por último toca la vida de los hijos mayores. Versículo 29 del capítulo 12. Va subiendo de nivel. El Señor nos advierte. El Señor manda su mensajero. Si vemos en términos generales, en todo el Antiguo Testamento, el Señor mandaba a sus mensajeros, mandaba a sus profetas. Dígale a mi pueblo que se arrepienta, que se arrepienta. Cuando el pueblo, miremos que cuando el pueblo hacía caso de su mensaje, les iba bien. Cuando el pueblo se apartaba a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, les iba mal. Nosotros hoy tenemos el mensaje más claro. Tenemos testimonio, tenemos el Antiguo Testamento como nuestro testimonio. Tenemos adicionalmente el Nuevo Testamento como nuestro testimonio. Para nuestro ejemplo, para que nosotros aprendamos de lo que ellos hicieron, para que nosotros no hagamos lo mismo, porque vamos a tener las mismas consecuencias, de seguro, porque Dios ha sido el mismo ayer, hoy y va a ser el mismo mañana, va a ser el mismo. Entonces las consecuencias siempre van a ser las mismas. Entonces ahora nosotros podemos escuchar, podemos ver lo que les pasó, las experiencias que ellos tuvieron. Ahorita que salen al desierto, vamos a conocer más experiencias de este pueblo, que no quiso oír el mensaje de Dios. Y el Señor peleaba por ellos, les rogaba, oigan, miren, escúchenme, y no hacían caso. Hebreos 3, versículo 15 dice dice, no se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Este pueblo se rebeló al Señor. Y no quisieron oír su voz. Al no oír su voz, su corazón y el nuestro se va a endurecer, de seguro. Qué importante es escuchar el mensaje de Dios con total atención. No basta, de verdad que no basta. De hecho, Orlando lo ha repetido muchas veces. No basta ir todos los domingos a la iglesia. No basta. No basta con oír el mensaje cada 8 días. No basta. Y ahora no basta con prender el computador. No basta. Tenemos que tener nuestra atención puesta en el mensaje del Señor. Ahora vamos a terminar ya la parte final con la salida como tal del pueblo de Israel de Egipto. Entonces leemos en el capítulo 12, verso 33. Dice, el pueblo egipcio por su parte instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario decían, podemos darnos por muertos. O sea, estaban de afán para que se fueran. Entonces los israelitas tomaron las artesas de masa todavía sin leudar y luego de envolverlas en sus ropas se las echaron al hombro. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que pedían. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600,000 hombres de a pie. Con ellos salió también gente de toda la Haya,
y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Con la masa que sacaron de Egipto cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor del Señor. Más de 400 años de servicio. Julián tocó el punto ahora 8 días sobre por qué los israelitas pidieron a los egipcios, digámosle así, que pidieron a sus vecinos joyas, alhajas de oro, plata y también ropa. 400 años de servicio. Recordemos que el pueblo judío estaba esclavizado en la mejor tierra de Gosén, en la mejor tierra de Egipto, en la mejor tierra estaban esclavizados. Los judíos pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y plata y también ropa, y el Señor ayudó para que les dieran todo lo que pedían, de seguro como una forma de pago por los servicios prestados durante tantos años. Vemos en Deuteronomio, que Julián lo tocó también, sobre que se volvió una ley. El esclavo que iba a salir libre tenía que enviarlo no se podía enviar con las manos vacías. Algo que nos debe llamar la atención es esa parte donde dice en el versículo 38 que salieron con el pueblo hebreo, con el pueblo judío, gente de toda la haya. Gente de toda la haya. Hace referencia a personas de toda clase, donde se incluían algunos egipcios, hombres y mujeres, esposas y esposos de judíos, y seguramente hijos de esa mezcla. Otras personas posiblemente eran personas que iban huyendo del país devastado. Recordemos que el país quedó en ruinas a causa de las plagas. Y otros por una posible curiosidad de querer ver más manifestaciones gloriosas del Dios de Israel. Entonces todos se fueron ahí, junto con el pueblo judío. Se metieron ahí salieron. ¿A qué va todo esto? Era una gran posibilidad, o había una gran posibilidad, y lo más seguro, que ya lo vamos a mirar, que eso pasó, era de que estos fueran los personajes que mayor rebelión habrían presentado en el desierto. Esos extraños que no pertenecían al pueblo judío, se mezclaron con el pueblo judío. Egipcios mezclados ahí con el pueblo judío. De seguro, esos fueron los que empezaron a hacer la rebelión en el desierto, con todos. Miremos el libro de Números, en el capítulo 11, versículo 4, donde dice: entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase, que solo pensaban en comer. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir: ojalá tuviéramos carne para comer. Los israelitas dejándose llevar por ellos. O sea, un poco de levadura en medio del pueblo. La noche del Señor. Otro punto para tener en cuenta. La noche del Señor. Versículo 42. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas.
Aquella noche notable debía quedar en la memoria del pueblo y quedaría como orden de celebrar en todas las generaciones. Un tiempo en el que hay un antes y un después. Así en nosotros debe de haber un fresco recuerdo de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Anunciar a todas nuestras generaciones las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el evangelio que hoy predicamos, a Cristo crucificado. A Cristo crucificado es la verdad que nosotros debemos de decirle al mundo. Si nosotros ya entendimos qué es lo que Dios hizo por nosotros, nos sacó de un mundo donde estábamos esclavizados, nos sacó de un mundo lleno de tinieblas para ir a su luz admirable, para poder ver las maravillas, de Dios en nuestras vidas, para poder ver las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Cómo no vamos a ir al mundo a decirle, mire, hay un Dios que te ama? Un Dios que está esperando por ti, que tiene los brazos abiertos esperándote. Un Dios que nos ama con tanta pasión que entregó a su Hijo por nosotros, para que nosotros tuviéramos salvación. Mire, en Isaías 24 veíamos en el servicio dominical con Orlando, va a llegar un día, va a haber un día, el día del Señor. Ese día va a llegar. Y nosotros, nos está diciendo el Señor a nosotros, hay un Cordero Pascual, cuya sangre va a evitar que haya gran lamento en nuestra casa. Gran lamento. Ese día va a llegar. No sabemos el día ni la hora, no lo sabemos, pero el Señor lo está avisando. A Faraón le avisaron. A Faraón el Señor le dijo, le mandó un mensajero y le dijo, va a morir su primogénito, mucho antes de que todo pasara. Mucho antes. No hizo caso. ¿Qué pasó? Se murió su primogénito. Hoy el Señor nos llama. Ahora hace pocos días oímos el mensaje del Señor en Isaías 24. Ese día va a llegar. Pero tenemos la posibilidad de salvación. Es el mensaje que Dios nos está enviando. El mensaje de salvación. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Identifiquémonos con la sangre del Cordero. Identifiquémonos con Cristo, pero de verdad. Identifiquémonos. Ahí está la vida. Y no es cualquier vida, es una vida en abundancia. En abundancia. Hay un comentarista que da unos apartes refiriéndose a la obra de Cristo en nosotros y dice, una noche en la que el Señor se entregó para romper de nuestros cuellos un yugo más pesado que el de Egipto y poner por delante de nosotros una tierra mejor que la de Canaán. O sea, no sé si podemos dimensionar el privilegio que nosotros tenemos, la bendición que nosotros tenemos, las bendiciones que el Señor ha derramado sobre cada uno de nosotros. Es una bendición el poder postrarnos, adorarlo. Es una bendición poder orar al Padre, hablar con Él. Es una bendición poder entrar libremente al trono de la gracia. Libremente. Es una bendición poder gozarnos, deleitarnos en su palabra. Es una bendición que Él nos da. Esa bendición es la que nosotros debemos de llevarle al mundo. Decirle al mundo cuántas son las maravillas y cuáles son las maravillas de aquel que nos sacó de esas tinieblas donde el mundo está. Dios ha sido muy bueno con todos nosotros.
Esa es nuestra salida de Egipto. Esa es nuestra salida del mundo. Esa es nuestra salida a la libertad. Esa es nuestra salida de la esclavitud. Esa es nuestra salida al mundo de gracia, al mundo de bendición. Esa es nuestra salvación, la sangre del Cordero. Vamos a continuar con el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 43, que es lo que corresponde a las restricciones de la Pascua. Dice, versículo 43, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, estas son las normas para la Pascua. Ningún extranjero podrá participar de ella. Podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella. La Pascua deberá comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. En la misma ley se aplicará al nativo, se aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas, escuadrón por escuadrón. Vamos ya en la recta final del capítulo 12. Entonces el Señor da unas normas, unas restricciones para poder celebrar la Pascua. Ahora, ¿qué hay con nosotros? Entonces observamos también que para la celebración de la Pascua había que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es que ningún extranjero podía participar de ella. Toda persona que quisiera participar de la Pascua tenía que estar circuncidados, es decir, tenía que identificarse con la fe de Abraham. Aquella fiesta no era exclusiva del pueblo de Israel, versículo 48. O sea, cualquiera podía participar, pero había un requisito, había una condición, había un sí se circuncida. O sea, así es que se pertenecía al pueblo de Israel. Así se hacía parte de este pueblo judío, del pueblo de Dios. La identificación con la fe del pueblo judío, que era la circuncisión, era la forma de quitar sus pecados de la carne. O sea, esa circuncisión, ese método, ese pacto, que fue el que hizo Dios con su pueblo, equivaldría a quitar los pecados. Miremos en Jeremías 4:4 cómo lo dice el profeta. Dice, habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto. Circuncídense para honrar al Señor. No sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Circuncídense para honrar al Señor. Era la identificación. Nosotros tenemos que identificarnos para poder participar de la sangre y del cuerpo y la carne del Cordero, ¿cierto? Nosotros como extranjeros, excluidos del pueblo judío, porque éramos extranjeros, lo dice Efesios en el capítulo 2, versículo 11, y alejados de los pactos de la promesa, si queremos participar del Cordero Pascual, que es Cristo, lo leemos en 1 Corintios 5, versículo 7, debemos identificarnos igualmente con la circuncisión. Ojo, pero esta vez ya no hecha por manos físicas, sino la efectuada por Dios mismo en nuestros corazones. Colosenses lo dice en el capítulo 2, Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2, versículo 11, además en él fueron circuncidados. ¿En quién? En Cristo,
no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Romanos 2:29. Nuestra identificación tiene que ser con Cristo. Romanos, el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. Nuestra identificación es la circuncisión, pero la circuncisión del corazón. Ya no es una circuncisión hecha por manos humanas, sino la circuncisión hecha por Dios mismo. Circuncida nuestro corazón. Nosotros alguna vez lo vimos en Génesis, que el Señor es el que va a circuncidar nuestro corazón. Lo vemos repetidamente en el Nuevo Testamento. El Señor lo que pide es nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es perverso, más que todas las cosas. Solamente el Señor lo conoce. En nuestro corazón hay cosas que nosotros no conocemos que nos aleja del Señor. Cosas que nosotros tenemos en el corazón que no nos deja entender la palabra de Dios. Alguna levadura que hay ahí que nos está impidiendo oír el mensaje del Señor. Debemos estar separados del pecado antes de que podamos reclamar nuestra porción en el Cordero Pascual. Solo así podremos participar dignamente de la fiesta. En conclusión, mis hermanos, amados del Señor. Primero, Israel, aunque habitaba la mejor tierra en Egipto, que es la tierra de Gosén, era una nación esclava. Aunque nosotros estemos en un mundo lleno de lujos, lleno de beneficios, pero viviendo en el mundo, somos esclavos. Segundo, Dios tiene el poder para liberar. Solamente Dios tiene el poder para liberar. Solamente Dios nos da libertad a través de la sangre del Cordero. No endurezcas tu corazón y escucha el mensaje. Cuarto, y algo que nos da mucha esperanza, mucha tranquilidad, mucho gozo, mucho regocijo, mucho entusiasmo, es que Dios tiene el control. Saber que Dios tiene el control, podemos estar tranquilos, podemos dormir plácidamente. Y quinto, Cristo es nuestro Cordero Pascual que nos da vida. Y nos da vida en abundancia. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este capítulo, Señor, este capítulo 12 del Éxodo, Padre, porque es tu palabra, Dios, es tus enseñanzas. Es el ejemplo, Señor, que tenemos nosotros para poder cumplir. Como referencia, Señor, para poder oír y caminar delante de ti, Señor. Para no ser necios, Dios, y hacer oídos sordos a tu mensaje, a tu palabra. Grande eres, Señor. Maravilloso eres. Exaltado sea tu nombre, Dios. Glorificado sea tu nombre. Bendito y alabado para siempre, Señor. Tú eres nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios. Tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dios de Abraham, Dios de Moisés, Dios de Noé, Dios de Israel. Y ahora eres nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias, Padre. Glorificado sea. Grandes son tus maravillas, Señor, y grandes son tus obras. Tu misericordia es infinita, Padre.
y tu amor desde el principio hasta el final, de la eternidad hasta la eternidad. Grande es tu amor para nosotros, Padre bueno. Padre, hoy te pido, Señor, por esta congregación. Hoy clamo a ti, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú abras las ventanas de los cielos y derrames sobre todos y cada uno de nosotros tus bendiciones. Tu palabra, Señor. Tu palabra que es nuestro verdadero alimento. Es el alimento que nos vivifica. Es el alimento que nos da vida, Padre. Bendito eres, Señor. Gracias por Cristo Jesús, por su obra en la cruz, por su sangre. Gracias, Señor, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado seas, Señor. Exaltado seas. Por los siglos de los siglos, Padre bueno, eres Dios, nuestro único Dios y Salvador eterno. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Que Dios les llene de paz y les bendiga.